El Eterno le continúe bendiciendo en gran manera, recordándoles cada uno de ustedes, mis amados hermanos, que Dios es bueno todo el tiempo y que todo el tiempo Dios es bueno en gran manera. Amén. Estamos en nuestra entrega número 2, titulada La salvación y cómo mantenernos salvos. Pues son dos cosas distintas y esto lo vamos a aprender hoy. Una cosa es que yo sea salvo a través de los méritos del Hijo de Dios por gracia, y otra cosa es que cada uno de nosotros se mantenga dentro de la salvación. Amén. Entonces, el ser salvo y permanecer salvo. Con relación al plan de salvación del Creador, hay dos verdades fundamentales y es ser salvo y permanecer salvo. La gran mayoría de nosotros como creyentes nos enfocamos más en la salvación que cómo mantenernos salvos. Y esto ha llegado a tal punto que hay muchas personas que creen que siempre son salvos. O sea, que la salvación no se pierde. Es algo que la Biblia no enseña. Amén. Entonces, en este segundo tema aclararemos todo respecto al conocimiento y el significado de la palabra pecado. Ya lo vimos, hoy lo vamos a refrescar un poquito, visto en el tema anterior, que nos facilitará el entendimiento de este segundo tema. Entonces, como nosotros entendemos, amados hermanos, se produjo la caída del hombre. El hombre fue hecho a imagen y semejanza de Dios. Y cuando nosotros decimos que el hombre fue hecho a imagen y semejanza de Dios, lo que estamos estableciendo no es que el hombre y Dios se parecen en el sentido físico, sino en el sentido intrínseco. Porque Dios creó un ser puro, un ser santo. Entonces, cuando decimos que Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza, lo que la Biblia nos está diciendo a nosotros y nos está comunicando de manera muy clara y simple es que el hombre fue hecho con una moral alta. El hombre no conocía la maldad. El hombre no conocía, como decimos nosotros, no conocía el pecado. El hombre no conocía nada de esto. El hombre fue hecho un ser santo. Ya sabemos que santo es una persona apartada para Dios que no practica el mal. Entonces, los primeros padres, Adán y Eva, fueron hechos seres semejantes al Eterno, que no conocían el pecado. Y permitía tener esta condición de vida, le permitían tener una perfecta comunión con el Creador. Dios crea y designa al ser humano como mayordomo del planeta. El ser humano era quien iba a administrar el planeta, que lo iba a cuidar. Eso nosotros lo encontramos en Génesis 1:26, y dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, conforme a lo que nosotros somos, con relación a la santidad, con relación al mal. Amén. Y enseñoré en los peces del mar, en las aves, en los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastre sobre la tierra. Estos privilegios fueron retirados del ser humano al romper lo establecido por el Creador. Cuando Adán y Eva pierden este privilegio, cuando ellos deciden desobedecer a Dios. Y para la administración de todo lo creado, Dios designa al hombre. Eso lo vamos a ver en Génesis 1, del 15 al 17, que dice que tomó pues el Eterno al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que le labrara y lo guardase. Y mandó el Eterno al hombre diciendo: he aquí, todo árbol del huerto podrás comer, mas el árbol de la ciencia del bien y el mal, de este no va a comer. ¿Cuál fue el problema? Que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, con unos niveles de ética, de moral, si lo podemos decir en este tiempo, y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrase, lo preparara, sembrase, pero también para que el hombre lo guardara, o sea, lo cuidara. Entonces vemos en Génesis 3, del 1 a 7, que se produce la desobediencia, cuando Adán y Eva deciden comer de lo que Dios le dijo que no comieran. Esto es lo que se llama la desobediencia o el pecado original. Creados Adán y Eva a semejanza de Dios, ellos fueron
diseñados con este modelo de parte de Dios para traspasar genéticamente a sus generaciones esa postura, ese pensamiento, esa forma de santidad, cosa que se ve interrumpida en el momento que Adán y Eva pecan. Su naturaleza es cambiada y ya no son las mismas personas que fueron los que fueron colocados en el huerto del Edén. Ya su naturaleza había sido afectada por el pecado. Pues el pecado lo que hace precisamente es afectar la naturaleza de un hombre o de una mujer para que se convierta en un rebelado contra la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué nos dice Corintios 12, del 20 al 22? Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también la resurrección y la vida entró por otro hombre, hablando de Cristo, hablando de Yeshua, hablando de Jesús. O sea que Adán peca y el pecado pasa a toda la humanidad. Pero cuando aparece el Hijo de Dios tiene la capacidad de restaurar al hombre a su estado natural, como Dios lo creó a su inicio santo. Amén. Entonces, es lo primero que nosotros tenemos que ver. Cómo el hombre fue puesto en el planeta para cuidarlo, para gerenciarlo. Cómo el hombre pierde ese derecho cuando peca y el derecho legal pasa a Hasatán. Entonces, ¿qué es importante reconocer ante el Padre, nuestro Creador, con relación a nuestra condición? Lo que nosotros debemos reconocer delante del Padre es que el Padre es santo en gran manera y de que nosotros no, y de que nuestro estilo de vida es dado al mal por cuanto lo que heredamos, según lo que estuvimos viendo en el resumen de la caída del hombre. Entonces nosotros heredamos una actitud de rebelión en contra siempre de Dios. Y lo que debemos reconocer es que cada uno de nosotros hemos pecado y estamos descarriados. Descarriado es que no nos encaminamos según lo que Dios establece. Isaías 53:6 nos dice que todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas el Eterno Jehová cargó el pecado de todos nosotros. ¿Sobre quién? Sobre el Mesías, sobre él. Amén. Entonces nosotros podemos darnos cuenta, mis amados hermanos, que no hay justo ni siquiera uno, sino que todos, de una manera u otra, practicábamos el pecado. Y una cosa es practicar el pecado y otra cosa es pecar. Eso lo vamos a estar hablando dentro de un momento. Entonces, ¿podemos nosotros presentarnos justos sin pecados delante de Dios? Así como Adán y Eva antes de que cayeran, antes de que se rebelaran contra Dios. No, absolutamente ninguno de nosotros puede presentarse justos delante de Dios. ¿Por qué? Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Eso lo enseña Romanos 3:23. O sea, que mientras el hombre esté en esa condición de pecado, en esa condición de rebelión contra Dios, nosotros estamos destituidos de todos los beneficios que Dios nos quiere entregar a nosotros. No tenemos herencia, no tenemos Mesías, no tenemos absolutamente nada. Solamente podemos apelar a la misericordia de Dios, que Él nunca la aparta de los hombres. Entonces, pero lo que tiene que ver con los beneficios de Dios, ninguno de nosotros tiene ese alcance, por cuanto vivimos una vida de pecaminosidad. Estamos destituidos de todo lo que Dios nos quiera entregar a nosotros. No tenemos derecho legal a ninguna de estas cosas, por cuanto todos pecaron. Y cuando dice por cuanto todos pecaron, hasta el más pequeñito que tenga 2 años, 1 año, está incluido en eso. ¿Por qué? Porque a través de Adán y Eva se arrastra toda una conducta de pecado que ha sido heredada, genéticamente transferible a cada ser humano. Y ninguno de nosotros fue y ha sido la excepción en todo esto. Entonces todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Todos hemos pecado contra Dios grandemente. Y necesitamos ser restaurados, ser restituidos delante de la presencia de Dios. ¿Qué nos enseña 1 de Juan 1:8? Que si decimos que no tenemos pecados,
Nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. No, dice la misma escritura a nosotros que todos, absolutamente todo ser humano tiene una conducta o una atracción hacia el mal. Por eso le decía ahorita que una cosa es pecar y otra cosa es practicar el pecado. ¿Qué es pecar? Pecar es caer en el error de desobedecer a Dios por ignorancia o por flaqueza, por debilidad. Pero practicar el pecado es ser residente en una conducta sin ningún tipo de remordimiento, ni ningún tipo de dolor, sino que el que es mentiroso miente, sin ningún tipo de remordimiento, de dolor, ni de nada. Es como si le fuera natural hacer eso. Entonces, el que practica el pecado es diferente al que puede pecar en un momento determinado, y eso tenemos que entenderlo dentro de nuestra vida como creyentes, porque perfectos todavía no somos ninguno de nosotros. Cada uno de nosotros que hemos creído en Jesús, quien se conoce en las traducciones de la Biblia por ese nombre, llamado Yeshua, en su comunidad y desde su nacimiento, entonces es distinto el que practique el pecado al que peca. El que peca puede pecar por error o porque se deslizó aquí y lo otro, porque el que practica el pecado es residente y no tiene ningún tipo de remordimiento ni dolor en esto. Entonces, aunque no hayamos matado, ni robado, ni hecho algo tan grave, puede decir alguien que no tiene pecado, porque la gente cuando tú le estás predicando dice, pero yo soy una persona justa, yo le doy un plato de comida a cualquiera, yo le hago bien a cualquiera, yo no tengo problema con eso. Pero eso no nos justifica a nosotros delante de la presencia de Dios a que no tengamos pecado, porque esas son buenas acciones que cada uno de nosotros como creyentes o criaturas de Dios debe hacerle a su prójimo, hacerle el bien a todo el mundo. Entonces, es muy distinto a que nosotros por H o por R tengamos pecado o practiquemos pecado, ¿ok? Entonces, ¿qué nos enseña Primera de Juan 1:10? Si decimos que no hemos pecado, le hacemos al mentiroso y la palabra de Dios, o la palabra, su palabra no está en nosotros. ¿Qué nos puede ocurrir si no nos arrepentimos de nuestra vida? Si nos consideramos que estamos justos y que estamos bien y que no hay problema con mi estilo de vida, que yo estoy bien. Recuerda lo que dijo Isaías: cada quien se apartó por su camino. No es caminar por nuestros caminos, es caminar por el camino que Él nos ha trillado, que Él nos ha marcado. Entonces, cuando nosotros caminamos por el camino que Él nos ha marcado a nosotros caminamos en santidad, caminamos en rectitud. Si nos vamos por otro camino que Él no nos ha entregado a nosotros, sino que nosotros queremos hacer nuestra voluntad, que queremos hacer lo que me venga en gana, que queremos... No, que yo creo a Dios en mi manera. No, usted no puede creer a Dios a su manera. Usted debe creer a Dios a la manera como el mismo Eterno determinó que nosotros debíamos comportarnos, como nosotros debíamos creer. No es a mi manera, es a la manera de Dios. Entonces es por esa manera de vivir, por esta forma, es que la Biblia dice que no hay justo ni siquiera uno, porque cada uno quiere hacer su voluntad y no la voluntad de Dios. Amén. Entonces, cada uno de nosotros necesita arrepentimiento. Amén. ¿Por qué? ¿Qué nos dice Romanos 6:23? Romanos 6:23 nos cita de la siguiente manera: porque la paga del pecado es muerte. Pero también nos dice que la dádiva de Dios es vida eterna en los méritos de su Hijo. Entonces, miren la consecuencia de vivir una vida practicando el pecado, que es muerte. Pero no se está hablando de muerte física en este caso, sino de muerte espiritual. Cuando se habla de muerte espiritual, se está hablando de una vida separada de Dios. Cuando nosotros vivimos una vida de pecado, sin arrepentimiento, sin reconciliarnos con Dios, es una vida apartada, sin Dios, sin esperanza. Eso es lo que nosotros llamamos muerte espiritual. Si nosotros moremos bajo esa condición, entonces nos puede pasar que en un tiempo determinado nos ocurra la muerte segunda, que nos habla Apocalipsis 20 del 10 al 15, que dice: y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. O sea, hay una muerte espiritual
que me separa de una vida de beneficio con Dios por mi tipo de vida pecaminosa. Y si muero bajo ese estilo de vida, entonces ocurre una muerte segunda, que es cuando los muertos se han levantado para el día del juicio final de las naciones. Entonces se abran los libros, yo no me encuentre, o muchas personas no se encuentren en el libro de la vida por su vida pecaminosa, entonces sean condenados al infierno. Esa es la muerte segunda. Amén. ¿Qué solución nos da Dios, nos da el Eterno con relación a todo esto? La solución, mis amados hermanos, es que creamos obedientemente en la fe redentora de su Hijo. Esa es la solución que Dios a nosotros nos da. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su unigénito Hijo para todo aquel que cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Solo dice Juan 4:16. La solución que Dios le da absolutamente a todo esto de nuestro estado natural caído es que aceptemos la dádiva de Dios, que es su Hijo, su sacrificio, su sangre. En su sangre tenemos redención, tenemos perdón y tenemos reconciliación con Dios, cosas que se perdieron cuando se produjeron la separación de Dios y el hombre, cuando se pecó por primera vez. Lo que se produjo fue una rotura en la relación de Dios con su creación, en este caso con el hombre. Entonces rechaza a Dios una persona que está realmente arrepentida. ¿Por qué digo esto? Porque muchas personas dicen que yo he sido tan malo, yo he sido tan perverso, yo he hecho tanta cosa que yo creo que yo no me merezco. No se trata de que usted se merezca o no se merezca, se trata de una dádiva de Dios. Y si nosotros bajo cualquier condición, nosotros aceptamos la dádiva de Dios, que es la vida eterna en los méritos de su Hijo, pues por consecuencia nosotros somos restaurados a tener una relación con Dios y somos también coherederos y tenemos derecho a todos los beneficios que en la cita de Romanos nosotros vimos: por cuanto todos pecaron están destituidos. Si aceptamos la dádiva de Dios en su Hijo, la relación con Dios se restaura y yo estoy apto para recibir todos los beneficios que dice la Escritura que tenemos los hijos de Dios. Entonces no es que yo he sido tan malo, tan perverso, es que si aceptamos lo que Dios entrega, simple y llanamente Dios es fiel y verdadero para cumplir su palabra. Y si nuestros pecados son rojo carmesí, Él lo va a volver blanco como la nube. Él va a hacer una transformación en nuestra vida. Pero si usted y yo aceptamos la dádiva que Dios nos da en el sacrificio de su Hijo amado. Entonces, ¿qué nos dice el Salmo 51:7? ¿Qué nos dice la Escritura? Que los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, el corazón contrito y humillado no desprecia a Dios. Simple y llanamente tenemos que ir a la presencia de Dios reconociendo nuestra posición, reconociendo realmente que nosotros no somos meritorio de nada, sino que necesitamos de la salvación. Cuando nosotros vamos contritos y humillados, Dios no nos va a rechazar. O sea que no es un asunto de que yo fui malo, que yo fui perverso, es un asunto de que Dios es bueno. Por eso siempre estamos diciendo que Dios es bueno todo el tiempo, y todo el tiempo Dios es bueno en gran manera, porque no depende de nosotros, sino del Eterno. Entonces, Juan nos declara lo siguiente, que es esto. Juan 6:37, todo aquel que el Padre me da, vendrá a mí, y el que viene a mí, yo no le echo afuera. Dice el Mesías que lo que el Padre le entrega a él no lo echa afuera. Simplemente usted reconozca, confiese, acepte, y todo va a ser resuelto. Esa es la parte de la salvación. El Hijo de Dios vino a la tierra a buscar lo que se había perdido, o sea, la relación que se había roto. Él la vino a restaurar. Eso nos lo declara Lucas 19:10, porque el Hijo del Hombre, refiriéndose él en su humanidad, o sea, yo, dice Jesús, porque yo he venido a buscar lo que se ha perdido. He venido a buscar y a salvar lo que se ha perdido. ¿Somos todos hijos de Dios? No, porque yo soy hijo de Dios. Todo el mundo dice que es hijo de Dios.
Hay una cosa que es ser criatura amada de Dios y hay otra cosa muy importante, es ser hijo amado de Dios. Todos somos criaturas amados de Dios, todos estamos bajo la misericordia de Dios. Pero ¿qué sucede? Que solamente los que han confesado al Hijo de Dios como su Señor y su Salvador, los que han confesado a Yeshua, a Jesús, son los que tienen la potestad de ser llamados hijos de Dios. Hasta tanto, cada uno de nosotros que no ha confesado al Hijo de Dios como su Señor y su Salvador es una criatura muy amada de parte de Dios. ¿Qué nos dice Juan 1:12? Más a todos los que le reciben, a los que creen en su nombre, Dios le dio la potestad, es decir, el derecho legal de ser llamado o ser hechos hijos de Dios. Entonces, reconciliarnos con Dios es de vital importancia en los méritos de su Hijo. ¿Y qué hacer para ser reconciliados? Simplemente lo que dijimos ahorita, aceptar la dádiva de Dios. Porque dice en 1 Juan 1:9 que si nosotros confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y verdadero y es justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Entonces Romanos nos recomienda lo siguiente, 10 del 9 a 10, que si confesamos con nuestra boca que Yeshua, es decir, que Jesús es el Señor y creyéramos en nuestro corazón, seremos realmente salvos de la ira venidera que viene en un tiempo determinado. Y seremos reconciliados con Dios y tendremos los beneficios y tendremos acceso absolutamente a todo lo de Dios y seremos coherederos de todas las cosas. Entonces la salvación, como ya hemos estado visto, es un acto que nosotros recibimos por gracia en los méritos del Hijo de Dios. Pero ok, una cosa es ser salvos y otra cosa es permanecer salvos. Amén. Entonces, ¿cómo nosotros permanecemos salvos? Nosotros permanecemos salvos en una vida de obediencia al Todopoderoso. Pues ya hemos estudiado que la acción del pecado me aparta o nos aparta a cada uno de nosotros de los beneficios de Dios. Por cuanto todos pecados están destituidos, no tenemos parte. Pero si nosotros nos mantenemos en obediencia a lo que Dios ha instituido por su palabra, como nosotros debemos vivir a nivel de una vida, de una alta moral, obedeciendo a Dios, amando a Dios sobre todas las cosas, amando al prójimo como a nosotros mismos, haciéndole bien a todo el mundo sin esperar que nos lo hagan a nosotros, simplemente nosotros hacer el bien con relación a lo que Dios nos manda de amarlo a él, al prójimo como a nosotros mismos, de mantenernos en una vida de rectitud y de santidad. Eso hace que nosotros permanezcamos en él. Pues como vimos, la vida de pecado nos saca a nosotros de circulación, pero la vida de santidad nos mantiene a nosotros caminando dentro de la salvación, nos mantiene sanos, nos mantiene salvos. Entonces la santidad nos garantiza a usted y a mí permanecer salvos delante de la presencia de Dios para cuando se decida tocar la trompeta en el año que Dios determine, usted y yo a ser levantado para las bodas del Cordero. Entonces una cosa es ser salvo y otra cosa es permanecer salvo. Fíjense que Pablo dice con relación a esta parte de permanecer salvo, que nosotros debemos despojarnos de nuestra manera de vivir. Debemos de desvestirnos del viejo hombre, que debemos quitarnos esa ropa antigua de conducta reprobada de parte de Dios y practicar lo que Dios establece en su palabra. Pues si practicamos lo que dice su palabra, entonces somos salvos y permanecemos salvos. He aquí el asunto de que se dice que una vez usted recibe a Jesús, usted es salvo. Sí, pero la salvación nosotros podemos perderla si pecamos, porque allá arriba no va a entrar nada inmundo. Es decir, que nadie con una conducta de práctica de pecado va a entrar al reino de los cielos, sino las personas que han sido vivificadas, que han sido restauradas, pero que permanecen dentro de los parámetros de obediencia de Dios según
Él ha establecido en su palabra. Sí, nosotros somos salvos por gracia, claro que somos salvos por gracia, pero a mí me compete permanecer salvo a través de la obediencia de lo que Él ha instituido. Amén. Entonces, el Eterno le continúe bendiciendo. Continuamos, amado hermano, esperemos en Dios que cada uno de estos estudios le estén siendo de bendición, le estén siendo de edificación a cada uno de ustedes. Recuerde, seguimos sin distracción, ni siquiera pestaña, amado hermano, para que no pierda de discernir lo que Dios está haciendo en este tiempo con nuestra generación. El Eterno le continúe bendiciendo.